Muy bien, hermanos, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con la clase del primer libro de Samuel. Nos quedamos en el capítulo 16, hermanos, unos versículos adelante. Vamos a recordar un poquito algo para adentrarnos a este tema, en el cual Samuel unge a David. Pero estuvimos viendo, hermanos, acerca de por qué Dios odia la desobediencia, y bueno, mencionábamos aquí cada uno de estos puntos, porque la desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. El segundo, por la desobediencia demuestra deleite puesto en el lugar equivocado, y ahí también mencionamos algunas cosas, por qué de estos puntos, hermanos. La desobediencia demuestra también la alabanza en el lugar equivocado. Y la desobediencia es como el pecado de adivinación, hermanos. Dios había puesto la adivinación, lo mencionamos en la misma categoría con las cosas abominables que Él odia, ahí en Deuteronomio 18:10. Y bueno, vimos también esto de Dios estará disgustado con la desobediencia porque a cada paso es un ataque a su gloria, reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre, eleva el deleite en las cosas encima del deleite en Dios, busca un nombre para sí mismo en vez de un nombre para Dios, consulta su propia sabiduría en vez de estar satisfecho con la voluntad de Dios, y pone más valor en su propio dictamen que en los dictámenes de Dios, y de esa manera trata de derrocar a Dios al darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Esto fue lo que estuvimos viendo, hermanos, para adentrarnos al capítulo 16. Acordémonos el capítulo 15, hermanos, en el cual a Saúl le es dicho por parte de nuestro Dios, le ordena algo, hermanos. Y ya recordamos la historia aquella donde Saúl desobedece y es desechado, hermano. Entonces, hermanos, eso fue el capítulo 15. Entramos en el capítulo 16, donde Dios elige a David, y estuvimos mencionando esto, hermanos, que Dios le dice a Samuel que vaya y unja a un nuevo rey sobre Israel. Ahí en el capítulo 16, versículo 1, le dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, hasta aquí nos quedamos en esta narración, hermanos. Vimos estos versículos. Dios le dice a Samuel que vaya y unja a un nuevo rey sobre Israel. Y aquí, hermanos, mirábamos algo muy importante acerca de Samuel, hermanos, porque Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y aquí mencionábamos que
hay un tiempo para llorar, pero también un tiempo para seguir adelante. Aquí, hermanos, el profeta Samuel demostraba verdaderamente que tenía un corazón sensible a las almas, hermanos. Y a él le preocupaba mucho Saúl. Había desobedecido y Dios lo había ya desechado como rey. Y por eso Samuel le preocupaba y lloraba realmente porque le dolía el caso de Saúl, hermanos. Entonces, es algo bien interesante, hermanos, porque no era de un corazón frío, sino que era sensible, hermanos, como debemos de ser nosotros con aquellos hermanos que se van, hermanos, de la comunión con la hermandad y con Dios, que es lo principal. Entonces, aquí demuestra un corazón tierno, sencillo, hermanos, que le dolía realmente. Pero cuando le dice, llena tu cuerno de aceite, aquí, hermanos, vimos también que Samuel se alegra en cierta manera. ¿Por qué? Porque tenía un plan, Dios, y se lo revela. Entonces dice, va a haber otro hombre que realmente va a estar en lugar de Saúl. Claro que sí. La obra de Dios, hermanos, tiene que seguir adelante. Por un hombre no se puede parar las cosas de Dios. Va a venir otro preparado y Dios lo va a utilizar de la mejor manera. Y esto, hermanos, pues traería alegría de cierto modo a este Samuel. Samuel, en los versículos 4 al 5 vimos que Samuel viene a ofrecer sacrificio en Belén. Y también, hermanos, los ancianos de la ciudad mencionábamos que tuvieron temor. Acuérdense, ¿por qué? Dice, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué le preguntarían eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué había hecho en el capítulo anterior? Había hecho pedazos a Agag, al rey que se le había perdonado la vida a Saúl. Entonces, por eso, pues en cierta manera tenían temor ahora de Samuel. Pudiera ser por esto, hermanos. Entonces, es pacífica tu venida. Pero Samuel, hermanos, invita al sacrificio ¿a quiénes? A Isaí y su familia. Pero en esto, hermanos, iban a faltar hijos a ese convivio. ¿Quién iba a faltar? David, hermanos. Dios, hermanos, no escoge a ninguno de los hijos mayores de Isaí. Lo vemos en estos versículos del 6 al 10 que estuvimos viendo. Y no escoge a ninguno porque dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. Esas son palabras de Samuel. Creía, hermanos, por ver a este joven alto, este joven bien apuesto, que iba a ser el mayor, el hijo de Isaí, pero no iba a ser así. Samuel vio a un joven alto y bien parecido que tenía la apariencia de que sería un gran rey y líder, pero para Dios no, hermanos. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo qué, dice Dios, yo lo desecho. Eso yo no estoy mirando eso. Samuel, hermanos, cometió el error de juzgar a Eliab basado en su parecer. Y es aquí, hermanos, cuando dice Jehová no ha elegido a estos. Y Dios tenía a un hombre en mente diferente a las expectativas de Samuel e Isaí, porque ellos dijeron, pues ¿a quién? Por eso pregunta Samuel por un hijo ausente. En este versículo 11 que nos quedamos y leímos, hermanos, ¿son estos todos tus hijos? Samuel sabía que debía de haber otro hijo de Isaí que no estaba presente. Y le dijo, ¿queda aún el menor? Bueno, ya esto, ya lo vimos. Me voy a brincar, hermanos, todo esto. Cuando le dicen ese versículo 11, hermanos, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Quién era este hombre, hermanos? David. Muy bien, David el menor, que apacienta las ovejas, hermanos. Fíjese lo que nos enseña esta frase, hermanos, que apacienta las ovejas. Bueno, apacentar las ovejas era el trabajo de un criado, hermanos. Un trabajo, pues bueno, que hacía el criado, y este hecho demuestra algo importante de esta familia. ¿Por qué? Porque demuestra que la familia de Isaí no era precisamente muy rica. Porque si hubiera tenido dinero, si fuera rica, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Así es.
Un criado habría hecho ese trabajo que estaba realizando David, pero esto nos demuestra que pues no era una familia muy rica, hermanos, porque tenían que hacer el trabajo ellos mismos también. Entonces, apacienta las ovejas, hermanos. ¿Significaba esto que había tiempo en pensar o para pensar? Imagínenselo allí con los animalitos, caminando mientras ellos estaban alimentándose. ¿Tendría tiempo David para pensar? Muchísimo, ¿verdad? Estaba al pendiente, pero tenía tiempo para pensar. ¿Por qué, hermanos? David pasó mucho tiempo cuidando de las ovejas y observando, hermanos, la gloria de la creación de Dios. Y con esto, hermanos, Dios edificó en David un corazón para cantar sobre su gloria en toda la creación. Por eso escribió estos salmos hermosos. Salmo 19, vea lo que dice ahí en el versículo 1 al versículo 4. Y también el Salmo 8, hermanos. Mire, vamos a esos salmos. Si alguien tiene este Salmo 19, versículo 1 al 4. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjese, hermanos, todo lo que observaba David, cómo se inspiraba. Fíjese el 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Imagínense todo el tiempo que tuvo él para estar observando todo lo maravilloso, todo lo que había creado Dios. Y él, hermanos, por eso lo plasma allí en estos hermosos salmos, hermanos. Apacienta las ovejas, significaba que había tiempo para pensar. Apacienta las ovejas, hermanos, también requería de algo bien importante. Aquí en David, requería, hermanos, de un corazón especial y de un cuidado especial. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense, significaba que uno sabía cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. Aquí, hermanos, uno aprendía que uno era la oveja y Dios era el pastor. ¿Se acuerda de qué salmo? Menciona el Salmo 23. Bueno, hermanos, durante esos años, fíjese, Dios formó en David un corazón que cantaría sobre Jehová como su pastor. Usted ya ha escuchado muchísimo ese Salmo 23, muchos se lo saben de memoria, hermanos. Entonces vea cómo está creando en David, hermanos, un corazón que cantaría sobre Jehová como su pastor. Algo hermoso, hermanos, de parte de este hombre que, pues bueno, todo ese tiempo, hermanos, Dios lo estaba formando, hermanos. Lo estaba entrenando. Fíjense, hermanos, ¿qué más podemos decir acerca de apacentar las ovejas? Apacienta las ovejas significa también, hermanos, que uno tenía que confiar en Dios en medio del peligro. ¿Qué hacía David, hermanos, cuando venía un animal contra sus ovejitas? David, hermanos, tuvo que pelear contra leones, osos, lobos, perros, lo que sea, hermanos. Cuando venían con las ovejas, ahí menciona con leones y osos.
pues algo, animales muy feroces, ¿verdad? Y que no cualquier hombre se enfrenta, hermanos. Tan solo de verlo de lejecitos a uno de estos animales, porque usted ve lo que es tremendo un oso, hermano. Imagínese, persiguiendo un oso, dicen que ni se mueva, ¿verdad? Porque ya persiguiéndole hasta subirse al árbol, no, imagínese un león, hermanos. Pero David se enfrentaba a esto, hermanos. Dice que las quitaba de las garras. Imagínense, hermanos, ese jovencito. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermanos? Los años que David estaba apacentando las ovejas, hermanos, no fueron tiempos de espera, sino que Dios estaba preparando en él, hermanos, un hombre realmente fuerte, entregado, valiente, hermanos, que iba a enfrentar lo que viniera, pero confiando mucho y siempre en Jehová su Dios. Fueron años de entrenamiento, hermanos, y muchos de nosotros no vemos nuestra vida cristiana como entrenamiento también, hermano. O sea, toda nuestra vida es un entrenamiento. También antes de venir al Señor, créame que si valoramos todo lo que hemos hecho en lo secular, podemos pensar, hermanos, y estar confiados de que no son casualidades nuestra vida todo lo que pasamos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos trabajando en algo, estamos aprendiendo algo, si lo hacemos bien y comprendemos, cuando nos convertimos al Señor, es una preparación de parte de Dios que nos va a utilizar a nosotros para su gloria y su honra. Yo sé hacer esto, oye, yo tengo facilidad para esto, yo cuando trabajaba en esto, yo aprendí a hacer, bueno, todo, hermanos, puede servir y es un entrenamiento de parte de nuestro Dios. Aquí, hermanos, esos años no fueron tiempos de espera para David, sino que fueron un buen tiempo para entrenarse, para ejercitarse, hermanos. David fue un gran hombre, hermanos, y fue un gran rey de Israel, debido a que nunca perdió su corazón de pastor. ¿Cómo que no perdió su corazón de pastor? Acuérdense, iba a ser rey, pero se iba a mantener ese corazón, hermanos, sencillo, ese corazón humilde, que aunque digan, David pecó, sí, hermanos, sí pecó, pero ya hemos mencionado algo de esto, pero el corazón, hermanos, esa obediencia a Dios, esa reverencia, ese temor, hermanos, que tenía sobre Dios, no desapareció. Fíjese, el Salmo 78, del versículo 70 al 72, habla de esa conexión entre David el rey y David el pastor. Vamos a leer ese Salmo 78, hermanos, versículo 70 al 72. A ver quién lo tiene y me ayude, por favor. Fíjese, hermanos, aquí lo está viendo desde dónde lo llamó, de las majadas de las ovejas, y detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Esa capacitación, hermanos, que tuvo cuando fue pastor, fíjese, no desaparecía ya estando como rey. O sea, había sido bien entrenado y su corazón, hermanos, estaba dispuesto a servir. No como un rey mandón ni nada de esto que se pone sobre todos, hermanos, y lo que yo digo se hace nada más, pero sin ver las necesidades del pueblo. Y Dios, hermanos, lo había puesto porque tenía que ver esas necesidades realmente de su pueblo Israel. No era de David, sino el pueblo era de Dios, hermanos. Entonces, ahí vemos esa conexión entre David el rey y David el pastor. Ahora sí, hermanos, sigamos ahí con la narrativa ahí de primer libro de Samuel, capítulo 16. Estamos en el versículo 12 al 13. David es elegido y ungido. Ayúdenme aquí a leer, hermanos, estos versículos.
Muy bien, gracias, hermano. Fíjense, hermanos, menciona ahí la escritura que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aquí, hermanos, podemos ver nosotros que David tenía una apariencia agradable, pero no se veía como Saúl, el cual tenía la apariencia de un líder y rey. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ahora, vamos a otra parte que es mencionada. Nos vamos a meter aquí al versículo 12 y 13, cuando dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjese cómo está eligiendo ya a este siervo, a este David, hermanos. Nosotros podemos aquí notar, o más bien, en ese tiempo, hermanos, sabemos que había muchos pastores. Mas sin embargo, fíjese, los ojos de Dios estaban sobre David. David era bien parecido. ¿Usted cree que no había bien parecido de jóvenes en ese tiempo? Sí había, hermanos, pero había muchos jóvenes también bien parecidos. Pero los ojos del Señor estaban sobre David. Hermanos, había muchos otros jóvenes que pudo haber elegido Dios. No era el único joven que estaba en ese tiempo, había más. Pero, hermanos, ¿qué fue lo que lo hizo especial David a Dios? ¿Qué lo hizo especial? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 13 y 14, Dios describe lo que hacía especial a David. ¿Qué es lo que se menciona, hermanos? Dice que Jehová ha buscado un varón que, ya lo tocamos, conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Eso era, hermanos, lo que lo hacía especial a este joven. Había muchos jóvenes y bien parecidos, pero lo que distinguía a David de todos aquellos, bueno, era esto, hermanos, un corazón que tenía conforme al de Jehová Dios, hermanos. La elección de David nos muestra, hermanos, algo bien importante, que nosotros, hermanos, no podemos o no tenemos más bien que renunciar a nuestros trabajos. Fíjese, pongamos atención en esto. No es de que tenemos que renunciar a nuestros trabajos y entrar en un ministerio de tiempo completo para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Porque muchos pensamos esto, hermano. No necesitamos, hermanos, un estatus, no necesitamos una influencia, un poder o un respeto o aprobación por el hombre, hermanos, para ser grandes. No, ni tampoco que tengamos grandes responsabilidades para que seamos un pueblo así conforme al corazón de Dios. No necesitamos esto, hermano. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, ¿de dónde sacó David su corazón, hermano? Así es, bueno, todo esto, pero porque él tenía una relación con quién, hermanos. Así es, hermanos, evidentemente de pasar tiempo con Jehová, hermanos, con el Señor. Esto era lo que lo hacía diferente. En nosotros, hermanos, tiene que haber esa diferencia. Si nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, tenemos que hacer esa diferencia entre todas las personas. Muchas veces, hermanos, también hay mucha diferencia entre los cristianos, que no debería de ser así. Todos deberíamos de tener el mismo corazón hacia Dios. Todos deberíamos de tener ese mismo temor reverente a Dios. Todos tendríamos que tener ese mismo corazón de servicio. Pero, hermanos, lamentablemente no es así. Por eso muchos o se apartan, vienen problemas, ¿y qué es lo que pasa? No hay la confianza depositada en Dios y nos vamos creyendo que yo voy a solucionar ese problema, y no, hermanos. David, hermanos, pasaba el tiempo realmente con el Señor. Eso era lo que hacía diferente, hermanos.
tener un corazón conforme al de Dios. Entonces, eso era lo que distinguía, hermanos, a David de muchos otros jóvenes, hermanos, o también de algunos otros del pueblo. Ahí me voy a quedar con las diapositivas, hermanos, porque no voy a seguir. Ahí que pónganme ahora atención, me voy a ir por otro rumbo. Voy a seguir con el versículo 14, hermanos. El Espíritu de Jehová, hermanos, dice ahí en el versículo 14. ¿Por qué? ¿Y qué más dice el versículo 14? Muy bien, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjense, hermanos, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hermanos, el versículo 13 dice que vino el Espíritu Santo sobre David cuando fue ungido. Bueno, en ese momento el Espíritu, dice, vino un espíritu ahora malo sobre Saúl. ¿Y qué hacía con él? Lo atormentaba. Dice ahí, hermanos, que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ah, caray. Jehová entonces podía hacer mal. Hermanos, es que muchos dicen, si Dios es totalmente bueno, ¿por qué envió un espíritu malo sobre Saúl? Esa es la gran interrogante. Hermanos, hay dos sentidos en los que pudiera ser que Dios envíe algo. Fíjese, Él pudiera enviar algo en el sentido activo y otro, hermanos, en el sentido pasivo. ¿Cómo es esto, hermanos? Mire, activamente, hermanos, Dios nunca inicia o hace maldad. ¿Qué dice Santiago 1:17? A ver quién lo tiene, hermanos. Santiago 1:17. Muy bien, Él es el Padre, hermanos, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto, hermanos, Dios nunca inicia, hermanos, o hace maldad. Él no puede hacer eso. Entonces, fíjese, pasivamente, ¿cómo sería? Esto es el activo. Pero pasivamente, hermanos, Dios podría quitar su mano de la protección, hermanos, y por lo tanto, permitir que venga el mal. Acuérdense, Dios quita esa protección, ¿y qué hace Satanás? Si está buscando como ¿quién? Como león rugiente. Entonces, Dios te quita esa protección, por eso dice pasivamente, Dios podría quitar la mano de su protección y por lo tanto permitir de esta manera que venga el mal, sin ser Él la fuente, hermanos, del mal. Simplemente, hermanos, cuando Dios ya no está con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Así es. Entonces, eso significa, hermanos, que Saúl perdió su protección y su cobertura espiritual. Y Satanás, hermanos, bueno, él estuvo muy listo para enviar ahí a un espíritu malo para llenar el vacío de Saúl. Entonces, hermanos, no era que Dios estuviera ahí, Él lo desprotege. Y entonces viene el mal. Pero el versículo 15 al 17, hermanos, aquí se sugiere una solución. Vamos a leerlo, el 15 al 17, hermanos, por favor. Fíjense, ¿quiénes le sugirieron a Saúl, hermanos, de esto? Los criados. Le dijeron, aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios, fíjense, te atormenta. Ellos le dicen, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta.
Bueno, esto era evidente a los criados, hermanos, pero Saúl, pues él no lo pensaba de esta manera. Él ni se había dado cuenta. A menudo, hermanos, esto pasa con nuestra condición espiritual. Muchas veces es más evidente, hermanos, para otras personas que para nosotros mismos. Hay veces, hermanos, que estamos apartándonos de Dios y no nos estamos dando cuenta. Y cuando un hermano, los hermanos miran y te dicen, ¿sabe qué está pasando? ¿Qué está pasando esto? Y uno no se ha dado cuenta. Y a veces, no, si estoy bien. No, pero por eso, hermanos, aquí los criados sabían, hermanos, que Saúl realmente esto que lo estaba atormentando, bueno, de parte, dice ahí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces le sugieren que consiga a un hombre, hermanos, y les hablan, le dicen de este hombre, de David, hermanos. Entonces dice ahí, busque a alguno que sepa tocar ¿qué? Que sepa tocar el arpa. Aquí básicamente, hermanos, los criados de Saúl ahí le estuvieron aconsejando a este hombre que trajera a alguien que pudiera tocar. Esto, hermanos, de la música, ¿qué traería en Saúl? Tranquilidad, paz, amor, un relax, ¿verdad? La música, hermanos, puede ser usada para un gran bien, pero también para un gran mal. Y usted sabe, hermanos, hay muchísimo tipo de música que a unas nos pone, nos altera, ¿verdad? Y hay otra que nos relaja. Bien padre, ¿verdad? Entonces, dicen música para el alma. Y oye los violines y, empieza uno, parece que va corriendo en el campo, ¿verdad? Y en el otro, no, me parece que anda en las brasas, ¿verdad? Saltando y todo, quemándose. Bueno, hermanos, aquí, hermanos, esto le traía a Saúl, le traía paz. Y todo esto, hermanos, porque este hombre, David, pues sabía tocar bien este instrumento. Dice el versículo 18, ya escuché que tocó el timbre, hermanos, pero mire lo que dice el versículo 18. Aquí un hombre es nominado. ¿Qué dice el versículo 18? Fíjense, hermanos, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí. Uno de los siervos encontró al hijo de Isaí, pues, que se llamaba David, pero dice que sabe tocar. David, hermanos, bueno, tenía técnica al tocar. Imagínense, a lo mejor también en ese tiempo tuvo muchísimo tiempo para poder estar practicando. No creo que viene y nada más, ya agarré el instrumento, qué bueno soy, virtuoso. No, hay que practicar. Y si no practica, ¿qué pasa? Había un músico, hermanos, que bien virtuoso y que nada más agarra la guitarra y toca de una manera que se sorprende uno, y le decían, qué habilidad y todo. ¿Qué hacías en tus tiempos? Practicaba 10 horas al día, todos los días, y después me iba a tocar 4 horas con otros grupos. Todo el día estaba tocando, hermanos, por eso era bueno. Entonces, no crea que nada más es, qué bueno soy ya, y me echo a dormir. No, hermanos, hay que practicar. Bueno, David tenía esa habilidad, hermanos, para saber tocar, pero aquí, hermanos, importaba mucho el corazón, porque el corazón transmite aquello. Esa música le daba tranquilidad a este hombre, pero dice que sepa que sabe tocar. Y luego dice ahí más, y es valiente. Y luego dice, y es vigoroso, y hombre de ¿qué? De guerra. Aquí vemos un carácter de un verdadero guerrero. Era valiente, hermanos, pero dice también algo bien importante. ¿Qué con las palabras? Prudente, hermanos. Necesitaba hablar prudentemente para poder guiar también y acercarse a este rey Saúl. Acuérdense que si soy de golpe, con las palabras golpeo, con ganas, ¿qué pasa? Bye. Bueno, hermanos, David dice, debería de ser prudente en sus palabras. Así que él necesitaba, hermanos, ser de esta manera para poder
tocar a este rey, que iba a ser muy difícil. Saúl, acuérdense que lo quería matar, hermanos. Y luego dice hermoso. David, hermanos, era un joven de buen parecer. Esa apariencia, hermanos, era importante para estar delante de un rey. Era importante verse bien. ¿Quién se va a acercar andrajoso, hermanos, hacia la presencia de algún personaje, si al presidente o algún rey, hermanos, allá en Europa? ¿Van bien? Trajeados, vestidos, hermanos. Tan solo cuando va uno a alguna fiesta, pues va lo mejor que pueda. Entonces, aquí, hermanos, bueno, la apariencia era importante para estar delante de este rey, hermanos. Dice algo bien importante aquí también. Y Jehová está con él, hermanos. Aparte de saber tocar, de ser valiente, de ser vigoroso y hombre de guerra, pero también prudente en sus palabras, era hermoso. Y Jehová, lo más importante es que estaba con él. Este es el atributo, hermanos, más importante, porque significa esto, hermanos, que los que son llamados por Dios se someten a Dios y se someten, hermanos, a cualquier liderazgo que nuestro Dios haya puesto sobre ellos. Eso, hermanos, es un corazón humilde, hermanos, porque sabe que Jehová, Dios está con él. Y esto era algo bueno, muy bueno, hermanos, que tenía este joven David, hermanos. Ya en los versículos 19 al 23 vemos que David entra ahí a la corte y le dice, hermanos, Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia para mis ojos. Aquí, hermanos, fíjese, David no tuvo que manipular a nadie, hermanos, para entrar a ese palacio, sino que él sabía, hermanos, que este era un favor de parte de Dios. Dice que la escritura, que él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Saúl, hermanos, cuando platica con David, ve realmente un hombre que está entregado al Señor, y dice ahí que le amó mucho y le hizo su paje. Él, hermanos, lo tomó de inmediato y él tuvo confianza en ese hombre, hermanos, y lo puso como su ayudante principal ahí en batalla. ¿Por qué, hermanos? Fíjense que la vida, hermanos, de un soldado a menudo dependía del amor y de la fidelidad de su paje de armas. Por eso tenía esa confianza y lo pone, hermanos, como su paje ahí a David, hermanos. Entonces, Saúl vio que realmente David era digno de esa posición que le estaba dando. Y aquí, hermanos, iba a ser un tiempo muy bueno también para David, fíjese, porque iba a ser de entrenamiento también. Porque al estar, hermanos, con el rey, al estar en el palacio, estar en aquel lugar donde estaba el rey y se movía todo aquello, ¿qué iba a aprender David, hermanos? Exactamente, cómo dirigirse, cómo cómo se hace esto. Mire, Dios lo pone y lo está capacitando, hermanos, porque iba a venir una vida, unos años más adelante, en el que iba a ser él el rey de Israel. Bueno, hermanos, hasta ahí nos quedamos, porque en el 17 viene ahí la pelea, hermanos, de David contra Goliat.